Bien, señores, cuando uno hace algún tipo de comentario, tomamos cierto tipo, corremos algún tipo de riesgo, que es que esos comentarios puedan caer mal a alguien que lo afecte. Pero lo peor es cuando la gente piensa que tú puedes estar fabulando. Eso es lo que, personalmente, eso es lo que a mí me preocupa. Se está inventando. Y a veces tú tienes, por la edad o por la posición que tú estás, de estar en una posición alta que ves un poco más lejos, tienes la facultad de ver a mayor distancia que una persona joven. Lo mismo ocurre, que le decía ayer a un invitado, que hay una línea que se llama el horizonte, que está siempre ahí, es donde el mar y el cielo se unen visualmente, aunque nunca lo hacen. Pero cuando viene una nube y se interpone entre el horizonte y tus ojos, tú piensas que no hay horizonte, el horizonte siempre está allá. Lo que pasa es que la nube te cierra el paso. Y yo le he pedido a un amigo de toda la vida, al doctor Juan Miguel Castillo, que viniera al programa, pero él va a venir hoy con una condición que nosotros, que lo vamos a entregar un examen para que él nos lo corrija. Porque yo desarrollo una tesis que temo que sea criticada por aquellos. Eso no es verdad. Doctor, gracias por estar aquí. Yo encantadísimo. Así que no tengo chivo, no voy a tener chivo para... Atención. Sí. Voy a hacer un paralelo. A veces el examinado lo quema el jurado, pero cuando sale afuera resulta que tenía más razón que el jurado. Y si no recordemos aquella famosa frase, no, y por se mueve. No, ¿Qué le pasó a Galileo? A él lo condenaron, pero el que tenía la razón era él. No, lo que pasa, doctor, o sea, que no le tema a que en el tener la caso razón. que yo voy a presentar la materia, tiene la particularidad de que mucha gente que me la pueden corregir, posiblemente le tengan miedo a un sector que yo voy a señalar y que usted ya pasó la edad de tener miedo a ese sector. Mire de qué se trata. Se trata de que en Haití hay una situación, ¿verdad? Matan a un presidente, todavía no está claro, ahí es sospechoso hasta el mayordomo, no hasta la esposa. Todo el mundo es sospechoso. Pero el sector extranjero, los colombianos, los contrataron, mil cosas. Pero después viene un terremoto. Y después aparece que algo que ha estado constantemente en Haití a un nivel bastante controlable, digamos, que era la famosa banda y la delincuencia, empieza a retomar poder por la ausencia del otro poder. Pero mucha gente no sabe, porque nadie ha dicho, ¿por qué Trujillo mató tantos haitianos? Porque era un asesino, efectivamente, asesino y ladrón, abusador. Pero ¿por qué? ¿Qué usó él en privado? ¿Qué se decía cuando él tomó esa decisión? 12,000 haitianos en año y medio. No sé, 37,000. Lo que pasa es que fue en el 37. La gente dice, fue 37,000. Entonces, la razón fue, doctor, que habían incursiones de esas bandas desde el año 30 que cruzaban la frontera a hacer actos delictivos de este lado. Cogían los frutos, cogían los animales, se los llevaban, hacían de todo lo que se está haciendo ahora, pero en menor cantidad. Y entonces dice, esto nada más lo resuelve. ¿Cómo lo resuelve un criminal? O con crímenes, que eso es lo que él sabía hacer. Y yo quiero decirle, ya piensen en eso. Ese es el primer punto del examen. El segundo, Irán Contras. ¿Y qué es lo que es Irán Contras? Compro droga en un sitio y los fondos los uso para una buena causa, mi causa. Punto número 2.
Número 3, Jimmy Carter quiere la reelección y Ronald Reagan compite, secuestran una gente en Irán y el Partido Republicano dice, no me entreguen la gente, que nosotros se la vamos a resolver después que ganemos. Tercer punto, utilizan un secuestro para ganar unas elecciones. Las primaveras, un hombre que tenía un bienestar en Libia lo picotean. Un hombre que había tenido pactos, hasta fondos le daban $5,000 millones para que el ejército egipcio se conviva con los judíos y no vuelvan a repetir otra guerra de 7 días, lo sacan del poder. Y cuando usted ve todos los antecedentes, ¿y qué busca Estados Unidos en República Dominicana? Vinimos a salvar vidas, siempre salvar a nuestros ciudadanos. Pero resulta que matan al presidente, viene un terremoto y ellos permiten que un ciudadano, en vez de salir, entren los religiosos a predicar la palabra de Dios y ayudar. Pero qué raro que mandaron a esa gente allá. Y las bandas los secuestran y piden dinero, sabiendo esas bandas que Estados Unidos eso no lo va a permitir y que lo va a localizar en todas partes. Conclusión del examen. Tengo la íntima convicción de como Estados Unidos, Canadá y no les interesa un carajo que nosotros hagamos un rebú grandísimo y quiere que el problema se resuelva aquí. Por eso el presidente de la República en 2 ocasiones ha dicho, la solución del problema haitiano no está en la República Dominicana. Pregunta, yo estoy equivocado si pienso que esa es una crisis no artificial, real y muy mala, provocada por Estados Unidos para resolver de plano, porque ya estamos en la frontera con el ejército entero, ya nada más tenemos que dar un paso. ¿Quieres saber una pregunta? No le tenga miedo a Estados Unidos, doctor, que no, la visa no nos la quitan. No, pero no hay problema con no que se la quiten a uno, es un ejercicio soberano en caso de que se la quieran quitar. Somos amigos los republicanos. Sí, no, lo que quería decir es lo siguiente, la ecuación está mal hecha, pero el resultado es correcto. Buena nota. Sí, porque al final de cuentas tiene que ver el resultado. No, lo que pasa es que usted hizo un planteamiento en metodología, doctor. Ese es su sí, que atiende a las consecuencias. Y obviamente con toda esa cantidad de piezas sueltas y la tendencia que tenemos los seres racionales de buscarle un orden a todo, pues obviamente en alguna dirección tienen que ir, algún sentido tiene que tener. Y la conclusión a la que usted llega es a la que obviamente creo que de manera irrefutable llegaría cualquiera que analice la circunstancia actual. Está meridianamente claro que el Estado haitiano es un Estado fallido, colapsado, y que constituye una grave preocupación regional, porque se trata de una nación inviable, sobrepoblada, con grandes falencias de desarrollo humano, y que obviamente por instinto de supervivencia migra hacia destinos en donde tenga mejores expectativas. Eso es propio de la naturaleza humana, migrar. Y obviamente el impacto que esto tiene en las sociedades de destino implica graves, muy severos impactos en los presupuestos de áreas sensibles de la preocupación gubernamental, salud, educación. Luego está el tema medioambiental por una serie de características y comportamiento de esa población de tipo cultural. Está el tema cultural porque también su identidad está rebosante de, vamos a decir, es muy pura. Para decirlo de una manera, es muy pura, casi primaria. Y entonces muchos de esos comportamientos que a nosotros los vemos como algo atávico, resulta
chocante con las sociedades de acogida. O sea, tú ves lo que pasó, por ejemplo, el día de los fieles difuntos hace 2 días. En Haití se está cayendo en pedazos, pero la gente cogió para los cementerios, a rezar al varón del cementerio, a un brujo sentado en una silla. O sea, ese tipo de cosas en medio de ese pandemonium. Y a confiar en las fuerzas de los espíritus, de las ánimas, la solución de los problemas. Eso es pensamiento mágico, eso propio de la... Eso es lo que dicen, estado teocrático. No, porque eso significaría que una estructura religiosa gobierna, no, eso estamos hablando de un comportamiento casi salvaje, es decir, primario, Doctor, elemental. hay una realidad. Yo estoy hablando de lo que pudo haber sido y no fue. Sí. Ahora, háblenos usted de qué posibilidades, cuál es la visión suya de esa situación. Que la situación va para peor. Influido, sin que esté metido a lo que... Es que va para peor por lo siguiente. A ver, mire, hay una realidad. La estructura gubernamental ha colapsado, no tiene control sobre el territorio ni la población, no tiene recursos, no tiene el monopolio de la fuerza, lo cual es un elemento crucial para la sostenibilidad de cualquier forma de gobierno. Si tú no tienes el monopolio de la fuerza, pues obviamente tú estás sometido a las anarquías más absolutas, que es lo que está pasando actualmente. Hay un tema también de legitimidad, porque la legitimidad de los gobiernos de Haití, desde la época de Aristide, de René Preval, ha ido en descenso paulatino hasta prácticamente desaparecer. Recordemos que Martelly es impuesto por las tropas de ocupación de la MINUSTAH. Él no es quien gana las elecciones. Ante la imposibilidad de él modificar la constitución que prohíbe la reelección, él da paso a un miembro del partido, un empresario del partido que lo postuló, de los Tête-Calais, que es Jovenel Moïse, que termina también siendo impuesto por las circunstancias, pero con una escasísima votación. Digo eso al margen del problema estructural de que Haití tiene una democracia muy poco desarrollada, porque la población no puede votar porque ni siquiera está empadronada en su gran mayoría, es decir, quienes participan y eligen autoridades. Pero bueno, aún con la escasísima legitimidad que tenía Jovenel Moïse, él mismo empieza a socavar sus propias bases, trata de modificar la constitución para generar su continuidad con un referéndum. Obviamente él choca con todas las estructuras oligárquicas tradicionales que dominan los espacios, principalmente los de actividades económicas, grupos empresariales. Él choca con ellos, pero no tiene capacidad política como para crear una base con la cual él pueda, ciertamente, el pueblo, apoyarle, porque también le tocan una cantidad de contragolpes de la resistencia de esa oligarquía, que elimina mucho, por ejemplo, el escándalo de Petrocaribe. Y él no tenía alternativa, porque tenía que utilizar esos recursos también en su propio provecho para crear su base económica. Pero quien filtra todo esto del escándalo de Petrocaribe precisamente son sus adversarios. Entonces, obviamente desgastado políticamente, sin base partidaria, con los grupos empresariales, confrontándolos, y además una gran fragmentación, una insurrección de su propio partido, porque el partido también toma distancia de él. Él termina pues muy aislado, trata de impulsar su proyecto, pero el tiempo se le agota, por el tiempo que tardó en tomar posesión. ¿Qué por ciento del poder real usted le da al barbecue? Barbecue es Jimmy Cherizier, para que la gente ¿Tiene entienda. más poder que la policía? No, indudablemente. ¿Tiene? Por supuesto que sí. Mira, que tiene como 10.000 hombres. El 17 de octubre. No es hombre, poder político, poder de restar. Usted renuncia. Yo secuestro, yo cobro. Es que el barbecue no es un invento de ahora, señores. El país ha estado, yo le estaba comentando en la pausa al doctor, es una verdadera pena que uno, mucha información que uno ha puesto al servicio de la población, no ha tenido la difusión suficiente para que la gente entienda que lo que estamos viendo es la consecuencia de un proceso paulatino de crecimiento de un liderazgo. Ese señor tiene un liderazgo. Porque al sujeto, yo como vamos a decir, como estudioso de la relación dominico-haitiana, por una entidad en la que estoy vinculado, y el seguimiento noticioso de todo esto, nosotros hemos visto el sujeto crecer paulatinamente. Jimmy Cherizier no es un aparecido. Ustedes los que han estudiado el problema haitiano toda la vida, ¿cómo es posible que no utilicen un argumento que es un mar de diferencia entre ese pueblo ignorante
y una pequeña cúspide que hay, capaz y arrogante. Además, muy arrogante. Sí, pero que el señor Cherisier, que fue el canciller, por ejemplo. Es que la situación, atención, la mayoría de la gente que opina sobre temas, a veces lo hace sobre la base, sobre la información y no la base de la misma, la superficie. Es decir, nosotros reaccionamos, tendemos a eso. Y lógicamente circula tanta cosa en los medios que tú terminas ahogado y tú tienes que discriminar, separar la paja del grano. El señor Jimmy Cherisier no es un aparecido. Yo lo que quiero que la gente entienda, que no es un sujeto que se lo inventaron los medios de comunicación ayer ni hoy. Es un sujeto que fue producido su metamorfosis a lo que vemos al día de hoy. Ese señor es un ex policía entrenado por las tropas de ocupación, de origen muy humilde, que nunca ha salido de su barrio de La Saline, y que tiene un liderazgo en la región, en su sector, que termina saliendo de la policía y convirtiéndose en un jefe barrial, muy vinculado a la policía, porque el señor Moïse, como parte de esa precipitación al aislamiento total, hasta quedar tan solo que quedó solamente con su mujer en su habitación para ser acribillado a balazos por quienes lo cuidaban, que tenían que ser mercenarios porque ni siquiera en su propia policía confiaba. Este señor fue utilizado en determinado momento como parte, y no era la primera vez que ocurría, del apoyo que el presidente buscaba tener para que le garantizase su seguridad y poder acosar a sus adversarios. O sea, originalmente Jimmy Cherisier era un aliado, estaba al servicio de Jovenel Moïse. ¿Por qué él crece? Porque crece, me refiero a su capacidad de fuego, su nivel de, vamos a decir, impunidad que le hizo ser percibido por la población como alguien que podía resolver problemas. Y un liderato más nacional. Y entonces, ¿qué pasa? También él se apoya en un discurso populista. Él habla de revolución. G9, Anfamí y él está preparado, Tosco. Él tiene, lo que pasa también es que la dificultad idiomática para entender todo lo que la persona dice, como todo lo que diga una persona en creol, que es una lengua muy aislada, es decir, el creol lo habla bien el haitiano, pero incluso los que dominamos alguna que otra frase de francés, tratamos de ver o entender todo lo que el sujeto dice y resulta difícil. Y aquí quizás el gran favor que le debían hacer los medios de comunicación es empezar a traducir lo que el sujeto dice. Yo incluso le envié a Carlos, sí, ojalá y lo tengan, unos enlaces. Ese señor ha hecho ya varias proclamas en las que él lee un manifiesto. La última fue antes de ayer. Amenaza a la República Dominicana. No. Es que hay también una circunstancia. En Haití hay una multiplicidad de bandas actuando en control de distintas partes del territorio, pero la federación de bandas más grandes es la de él. Que Sí, porque es una federación. Sí, es una federación y las encabeza, obviamente, además también con su condición de ex policía entrenado. ¿Quién es esa imagen ahí? Ese es Jimmy Cherisier. No. Ese es Jimmy Cherisier. La foto del centro es cuando él estaba todavía siendo parte de los policías recién entrenados por los norteamericanos. Él es como, vamos a decir, como un anarquista con apoyo popular, podríamos decir. No, porque él plantea una lucha de clases, es decir, él mantiene, ese señor, sí, él habla. Sí. El 17 de octubre pasado, las ofrendas florales en la conmemoración del fallecimiento de Jean-Jacques Dessalines, quien las realiza es Jimmy Cherisier, vestido de blanco. Ese enlace de video incluso lo mandé. Sí, vamos a ver si no lo pueden poner. Él, y a tiros sacan al primer ministro y al jefe de policía. Esa es la gota que derrama la cosa. Eso fue un sábado. El domingo ¿Él va a ser el próximo presidente de Haití? Él es el que manda en Haití. Ahora mismo quien manda en Haití, en una parte considerable del territorio, es Jimmy Cherisier. Es Jimmy Cherisier. Nosotros venimos dándole seguimiento al crecimiento y además a la transformación del sujeto. Ya él incluso ya tiene cierta estética en la presentación. Él se presenta con manera de bufanda, con los colores de la bandera de Haití. Y tiene una retórica muy particular. Siempre utiliza la palabra revolución y habla de la lucha de clases. Y siempre en sus presentaciones él termina
O sea, hay algunos videos que si los buscas Él llora. llora, enseñando a gente pobre, entra en las casuchas, él come lo de lo que la gente está comiendo, él se presenta a veces como un verdadero desarrapado con una camiseta rota. O sea, hay un manejo de él, de su figuración, que genera empatía en la población. Ya le están haciendo opinión. No, él es él. Él es un self-made man. Con un liderazgo que se ha ido. Está hecho por él mismo. Claro, porque él es un simple policía. Él es un simple policía. Lo que pasa es que las ocasiones son las que crean los liderazgos. O sea, son las crisis y las oportunidades las que crean de manera espontánea eso. Y él crece en una coyuntura en la que el presidente necesita una tropa de choque informal para mantener a sus adversarios bajo el terror. Pero eso es un discurso difícil de mantener porque tú tienes que mantener el del orden y al mismo tiempo la connivencia con esta gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Inside Crime... El del orden y el del desorden. Y el del desorden. Obviamente, Moïse repitió en una circunstancia distinta la misma estrategia que siguió Duvalier. Recordemos que Duvalier gana en las urnas. El Papadoc. Sí. Gana en las urnas, pero para él mantenerse en el poder, él crea una estructura paramilitar, semipolicial, semisecreta, incluso con una estética similar a la del Barón del Cementerio, los Tontomacus, vestidos de negro, lentes oscuros, sombreros. Es decir, hay una estética alrededor de eso que enlaza culturalmente, porque también Duvalier era un etnólogo, es decir, conocía muy bien el espíritu del pueblo haitiano. Obviamente estamos en una coyuntura distinta. Jovenel Moïse utiliza pues un mecanismo con ciertos parecidos, guardando lógicamente las distancias históricas y culturales, y las circunstancias actuales son distintas. Y entonces él se apoya en este ex policía que sale. Hubo una crisis policial. Una parte de ellos pasó a liderar un grupo policial o parapolicial que es el Phantom 509. Pero esos se van del lado de los opositores. Incluso, ¿quién era que financiaba el grupo del Phantom 509? Chevry, el que había sido alcalde, que lo arrestaron, no sé si recuerdan, en la frontera, con una cantidad de dinero. ¿Qué video es? Mira la bufanda ahí. ¿Ves la bufanda? Ese es Jimmy Cherizier. Ese maneja los símbolos, sí, porque... sí, ya él tiene una estética, obviamente... me recuerda a Arafat, inclusive. Sí, muestra cierta jerarquía y organización con disciplina semimilitar. ¿Cuál es la posición de los americanos con relación a él? No saben qué hacer porque quienes tienen la banda que tiene secuestrados los misioneros no es la de Cherizier. Entonces no tiene control absoluto. No, la tiene no es de la federación. No, porque son varias bandas. Allá hay tres líderes de banda muy peligrosos, que es Jimmy Cherizier, que es el principal, que tiene un discurso semi-ideológico, populista, tiene aspiraciones políticas, aunque obviamente su comportamiento y el de su grupo es delincuencial, pandillesco. Está el grupo que ha secuestrado a los misioneros. Ese está dirigido por un señor que se hace llamar Lamo Sanju. Esos son delincuentes puros. Ya el tipo se financian con esto. Sí, fundamentalmente secuestro, porque ellos aprendieron el oficio de secuestrar gente por grupo de los colombianos, es decir, eran pandillas que estaban al servicio del narcotráfico fundamentalmente. Sí, pero según el negocio del narcotráfico fue también alejándose de Haití por los niveles de inseguridad. Porque hasta los narcotraficantes le tienen miedo al ambiente. ¿Cómo es que los narcotraficantes le tienen miedo? Es decir, hacer negocios ilegales en Haití es difícil por el nivel de inseguridad. Pero ellos quedaron. Mira, este es el señor. Esa es una de sus proclamas. Fíjense, él sale en un podio, se presenta frente a la prensa. Pero mira a la gente al lado con careta y con. Pero es que. Sí, pero él. Hay una disciplina, es decir, él marcha con ellos. Pero mira, tienen como una ropa blanca con negro, con diferentes barrios. El 17 de octubre, él fue a la plaza del monumento de conmemoración de Jean-Jacques Dessalines, vestido de blanco. Llevando su ofrenda floral. O sea, él es un subversivo, pero no es clandestino. Es una gente que anda públicamente. Pero los otros que andan con él sí. Bueno, porque usan máscara de en general casi todos tienen ese tema en común, pero no todos. Mira la máscara ahí de... Pero él no está siendo perseguido allá.
Es que el monopolio de la fuerza no lo tiene el gobierno. Yo quiero subrayar eso. Es decir, la fuerza policial. Pero da la impresión de que tiene hasta convivencia con la policía. Es que él era policía, originalmente la tenía la convivencia. Y esas armas, ellos están muy armados. Sí, 500.000 con armas automáticas, atención, el de los 400 Mauosos, que es el grupo que tienen los misioneros, los norteamericanos se han dado cuenta que cometieron un error de apreciación, porque cuando Inside Crime señala a Genovan Family como una organización terrorista y al señor Jimmy Cherizier como su cabecilla, y eso obliga a Jovenel Moïse a marcar distancia de esa persona que ha incubado, porque ese monstruico lo ha incubado el presidente Moïse, y poner distancia con él. Hay un rompimiento, entre comillas, entre Jimmy Cherizier y el presidente Moïse, y es cuando el presidente queda aislado. Es decir, quien lo cuida, quien lo protege, quien tiene capacidad de fuego, es Cherizier. Y al quedar aislado, porque tiene que romper con algo, hay que guardar las apariencias frente al Departamento de Estado. Y imagínate tú, cómo tú vas a estar aliado a alguien que ha sido catalogado de organización terrorista. Entonces, el señor Moïse ve que este señor rompe con el gobierno, empieza a hablar de revolución. Eso pasa poco después de que la banda de Cherizier incendia las instalaciones de la familia Bulos. ¿Se recuerda de esos incidentes? ¿Eso qué es ese video, doctor? Mira, ese video, ese es Jimmy Cherizier en la calle. Ese video tiene un par de años, rodeado de la gente en el barrio. Mira cómo es ese video tiene 2 años y medio. Un líder aplaudido por la gente. Eso es poco después que él sale de la policía. Él sale de la policía. Y empieza su prédica y su campaña política, porque es una campaña política. Es vitoreado por la gente. Él es una persona, él es un padrino en el barrio, es una persona que te quita el hambre, es una persona que sí, que ha rescatado secuestrados por bandas rivales y los entrega a sus familiares, los secuestrados. El grupo de los 400 Mauosos es delincuencial puro. Y la otra banda, la de Tilapli, también, que son las otras dos. No tienen el otro componente político. Que no tienen el componente político. Ni o sea, popular. Claro, ni popular. Entonces, este señor ha ido creciendo, y el que tiene, atención, cuando los norteamericanos dijeron ahorita que habían cometido un error, se dan cuenta de que han cometido el error cuando se dan cuenta que el armamento, este grupo de los 400 Mauosos y otros grupos más, ya están extendiendo sus tentáculos delincuenciales, y la compra de armas, que siempre ha sido un buen negocio para los norteamericanos, ha puesto en peligro incluso su propia seguridad. ¿Y cuándo se desatan las alarmas? Cuando en la Florida compran un rifle, un fusil Barrett, Sí. el que es calibre 50. Sí, calibre 50, pero mandaron cientos de ametralladoras más ese mismo día. Pero el problema de un fusil Barrett es que es un fusil con de mira telescópica. con un proyectil de largo alcance que es capaz de derribar un helicóptero. Si tú vas a hacer un operativo, por ejemplo, de rescate, tú tienes obviamente, si tienes ahí una gran dificultad para tú aterrizar, tener que sobrevolar por largo tiempo, y de manera estática para poder desplegar tropa en el suelo, para poder rescatar gente, y tú tienes un adversario que tiene un fusil Barrett que te dispara al rotor una bala calibre 50, perdiste no solamente la aeronave, tú vas a comprometer la vida de todo el que fue en esa operación de rescate. O sea, se saltan las alarmas, y entonces cuando empiezan a investigar quiénes son estos haitianos que han comprado eso, son ciudadanos norteamericanos, tienen la condición de nacionalidad, y uno de ellos, sus redes sociales, míralo ahí en saco. Ese es Cherizier ya en su rol de estadista. Ya. O sea, para que veamos la dicotomía del sujeto. Él no es ese un simple flujo de pandillero. paca, ¿no? Sí, pero ahí en ese video, él va un poquito más adelante, él sale con un fusil, parece un FAL. Es un sujeto interesante. Doctor, y a veces uno se pone a pensar, precisamente por la característica de ese pueblo, ¿no es realmente una persona como esa lo que ese país necesita para que lo gobierne? Un individuo, un príncipe, un tipo que controle a todo el mundo a la mala. En su historia tiene muchos ejemplos de gobernantes barbáricos, algunos incluso se declararon emperadores. Enrique Christopher era un sujeto. ¿Y usted cree que él barbárico. En este momento podría rescatar a esa gente de la otra banda y entregarla, y eso quisiera él convertirse en la proclama que él hizo ayer pidiendo la renuncia del presidente Ariel Henry? Porque también ahora él también se reivindica como alguien que pide vendetta por la muerte del presidente Moïse, su antiguo patrocinador.
O sea, queda en el medio que él se peleó en las últimas semanas con él, que lo dejó solo y al dejarlo solo, tienen que salir a buscar mercenarios para que lo cuiden al presidente. Y son lógicamente un mercenario no tiene lealtad, el mercenario se le vende al que primero le pague. Sí. Y terminar los mercenarios matándolo. Sí. ¿Y cuál es el gran problema? Que el que da la orden, según la investigación, lo que se ha filtrado de la investigación, que es Joseph Badio, el que le da la orden criminal al comando de mercenarios colombianos para matar al presidente, horas antes, un par de horas antes, ha llamado por teléfono a Ariel Henry, el designado primer ministro, que todavía no se había juramentado. Entonces, después resultó que todo el asunto del médico Sanón era mentira. No hay demasiadas, excepto las reuniones que se hicieron en hoteles, no lo ubican con el hecho inmediato del magnicidio, con un vínculo tan directo como esta llamada de la cual Ariel Henry nunca habló. Y eso en esa rueda de prensa que hizo antes de ayer, señaló Jimmy Cherizier que Ariel Henry está vinculado y señala ese detalle. Pide su renuncia y dice, o renuncia o voy y te saco, porque eso es lo que ha dicho. Y señala el tema de que el secuestro de estos misioneros no tiene nada que ver con su grupo. Entre todas las cosas que dice, él dice muchísimas cosas, y lógicamente mete el tema de la revolución y de la lucha de clase y de la miseria y de la oligarquía, doctor, bla, bla, bla. Doctor, el tema es este. Ese problema de Haití, nosotros estamos seguros que afecta a la República Dominicana. Ahora, ¿en qué medida y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros en esta situación? Se movilizaron fuerzas. Esas fuerzas son para cuidar la frontera, para impedir que haya una entrada masiva, para impedir que los secuestradores, si son vencidos, vengan a este lugar, pero la fuerza de ellos nos hace pensar que alguien que secuestre misioneros con sus hijos, conociendo cuál es el librito americano, o son parte de un plan o son muy ignorantes. Todas las anteriores. Sí, en el examen, usted está sacando muy buena nota. ¿Está quemado? Sí, no, esa es todas las anteriores. ¿A todas o sí, ninguna? Sí. Todas las anteriores. Es decir, es cierto, el riesgo de que algunas de esas bandas penetren huyendo o penetren en la búsqueda de extender las ejecutorias de sus hechos delictivos del lado dominicano es algo que no hay que ser un estratega para saber que existe. Y el presidente, lógicamente, al ordenar el reforzamiento de la frontera, pues obviamente conjura eso. Segundo, hay un tema también de mantener, debido a la gran presencia de haitianos en la República Dominicana, producto de la irresponsabilidad gubernamental y de políticas específicas sumamente desafortunadas, no obstante las múltiples advertencias que anticipadamente se le hicieron de lo que nos podía pasar y nos está pasando, coloca en riesgo de seguridad interior. Eso que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los estudiantes, de revisar su estatus. Hay un video por ahí que anda viral. La gente no se da cuenta de por qué el presidente de la República, de buenas a primeras, como política de gobierno, le quiere reducir el espacio de estudio a los pobres haitianos. Porque no, pero no es eso, doctor, es que hay siete haitianos autorizados de vivir aquí con visa de estudiante por cada haitiano que esté estudiando. Es que ese no es el problema, no es numérico. O sea, no es numérico. Carlos, ese video que yo te mandé, es posible que se ponga. Mucha gente no se ha dado cuenta de que eso fue días antes que pasó. Circuló en las redes sociales un video de un ciudadano haitiano que reacciona a unas declaraciones. Lo tenemos aquí. Ese lo tenemos. A unas declaraciones que dio Abel Martínez, que dijo que si Haití tuviera ejército hace rato nos hubiera invadido. Vamos a ver. Este chico dice esto. Oigan. Danos retorno. Soy un chico haitiano, pero viste que voy a hablar de República Dominicana. Un consejo para viste que la declaración que hizo, no sé cómo, el alcalde de Santiago, que dijo que si Haití tuvo unas fuerzas armadas como República Dominicana, ya estuvimos ocupados. Creo que es el único dominicano, el dominicano más inteligente que hay. Porque este está siempre en la cabeza de los haitianos, siempre en nuestra cabeza. A mí mi mamá me dijo que la parte
de la isla que representa a República Dominicana ahora me pertenece desde que nací. Siempre, casi todos los haitianos, los chicos haitianos saben eso, que toda la isla nos pertenece. Tenemos que ir a sacar a los dominicanos, o no sé si vamos a regalarlo una pequeña isla para vivir, porque hay buenos dominicanos también. Hay buenos dominicanos también. Por eso estamos estudiando a full, trabajando para tener el conocimiento suficiente para ponernos de pie. Porque el sueño ese tiene que cumplir. Ese se tiene que cumplir. Ese muchacho es un deslenguado, probablemente sea un tonto, pero unos tontos en la ciudad de Boston agarraron una paila y la llenaron de clavos lo que sabotearon el maratón, sí. Un par de muchachos estudiantes. Entonces lo que hace el gobierno, ¿qué es? Porque eso, ya cuando circula en las redes sociales, hace rato que los organismos de inteligencia lo tienen ubicado y reaccionan. Es decir, si aquí la situación de desestabilización en Haití genera espontáneamente de gente que tiene problemas psiquiátricos, el surgimiento, vamos a decir, de hechos de violencia o riesgos y peligros, que es razonable porque eso ha pasado en 1000 partes del mundo. Eso ha pasado en 1000 partes del mundo. Ver los estudiantes con los ojos ingenuos de que los estudiantes, como si estuviéramos hablando de la canción de Mercedes Sosa, no es así, ¿no? Ellos están en otra cosa. Pueden estar en otra cosa. Entonces, obviamente, el país hay que protegerlo. Hay que revisar todo eso. ¿Por qué? Porque no se sabe con los niveles de falta de control, de falta de rigor, que se hizo una regularización. Aquí no se sabe a quién se le entregó carné, ni cuál carné es bueno, ni cuál es clonado. No se sabe. Bueno. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es lo correcto. Reforzar la frontera y asumir controles de seguridad interior. Porque la situación es de riesgo. Eso no es paranoia, eso es algo inmediato. No, y se puede extender mucho. Se va a extender porque la situación en Haití no se va a resolver. Yo le tengo miedo al tiempo de ese proceso. Como decía el doctor Jacín, quizás esa indiferencia de la comunidad internacional procure que por su propia dinámica la situación arrastre a una descomposición total insular, que entonces sí obligue a la comunidad internacional a intervenir y resolver el 2 en 1. Bien. Doctor, gracias por estar con nosotros y vamos a tener que hacer varios programas sobre este tema de Haití, que va para largo, ¿verdad? Pica y se extiende. Gracias, doctor. Gracias a usted. Juan Miguel Castillo Pantaleón, jurista con nosotros aquí en Revista 110. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.